Y bueno, hermano, para entrar un poco en contexto, así como leíamos en la historia, pues el rey Ahab, uno de los reyes de Judá, hizo lo malo ante los ojos del Señor y todos sabemos las consecuencias en lo que venimos estudiando en el Antiguo Testamento. Y Dios entregó a Israel y a Judá en las manos del rey de Canaán. Y este rey, hermanos, era un rey bien cruel y fue durante 20 años cruel con el pueblo de Israel. Los castigó, los puso impuestos por encima de lo que ellos podían pagar, se llevaba a los adolescentes esclavos, había acabado con el pueblo de Israel. Pero para la misma época, Dios levantó en Israel una mujer que no solamente fue profeta o profetiza en su tiempo, sino también que funcionaba como juez de Israel. Y es curioso porque la sociedad judía en aquellos tiempos era una sociedad patriarcal. Por lo tanto, el que Dios escogiera a una mujer para ser juez y profeta era algo inacreditable en aquellos tiempos. Y bueno, Dios le habló a Débora y le dijo, mira, háblale a Barak, que era uno de los hijos de Neftalí, uno de los pocos que quedaba fieles al Señor en las tribus, y le dijo, agarra 10,000 hombres y ven y vamos contra Joacim, porque Dios ha hablado y Dios lo va a entregar en tus manos. Y Dios se glorificó a través de la palabra de Débora, cumplió la profecía que había dado a Débora de que Sísara, general, el más cruel de los generales de Joacim, iba a morir en manos de una mujer, como sucedió. Murió en las manos de Jael, una de las mujeres que entró en su tienda después que él huyó, lo dice el capítulo un poco más adelante, y dice que clavó su cabeza en una estaca en el piso. Aquella mujer también valiente, y fue profecía de Débora, que Dios iba a entregar a Sísara en las manos de una mujer. Y lo especifica, y no va a ser tuya la gloria, sino que Dios va a glorificar a una mujer. Y entrando un poco en esta historia, quiero que pensemos en la vida de Débora. Débora era esposa, era madre, pero también fue escogida por Dios para su tiempo. Y es increíble porque vemos que la Biblia dice que Ahab, rey de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y por qué se levantó, una mujer como profeta y como juez de Israel? Porque no había un hombre que se pusiera en integridad en la brecha delante de Dios para ser juez y profeta, y Dios escogió a una mujer. Mujeres de Dios son escogidas en tiempos de crisis para servir a Dios cuando los hombres no somos capaces de servir en integridad. Y recuerdo la historia en Cuba cuando comenzó el comunismo, comenzaron a perseguir a los pastores, a los seminaristas y a los líderes de las iglesias hombres. Y el gobierno los llevó presos a un lugar que se llamaban la UMAP, que eran unidades de campos de concentración. Más o menos lo que hizo Stalin y más o menos lo que hizo Hitler y más o menos lo que estamos viendo un poco también hoy en nuestra sociedad. Pero fueron llevados todos los pastores, los líderes, los homosexuales, hombres, todos fueron puestos en el mismo campo de concentración. Y todas las iglesias de Cuba, desde oriente hasta occidente, se quedaron sin pastores y sin líderes hombres, porque todos fueron presos cuando Fidel Castro. Y el gobierno pensó que había acabado con las iglesias dándole este toque, llevándose a los principales líderes. Pero ¿sabe qué pasó? Las mujeres, esposas de los pastores, esposas de los líderes, madres de familia, tomaron las riendas de la iglesia, tomaron la economía de la iglesia, comenzaron a predicar, comenzaron a seguir llevando la estructura eclesial, y las iglesias sobrevivieron a 5 años que estuvieron presos los hombres. Y usted se preguntará, pastor, ¿cómo es posible, hermano? La iglesia sobrevivió en los años 60 a los 65 en Cuba, y hoy tenemos iglesias bautistas en Cuba porque las mujeres de Dios se levantaron a pesar de la persecución y decidieron mantener su fidelidad e integridad a Dios. En tiempos de crisis es necesario que mujeres valientes, hechas de un acero súper fuerte, se levanten para mantener el estándar de integridad delante de Dios. Y yo les puedo decir a todas las madres en esta mañana,
No importa la circunstancia que podamos estar viviendo, usted ha sido escogida como una mujer valiente y líder espiritual en su hogar y en su comunidad. Y muchas veces pensamos en cuántas cosas difíciles pasan las madres o pasan las mujeres en nuestra sociedad. Porque a pesar de que ya hoy no somos una sociedad como la de aquellos tiempos, todavía se mantienen patrones de que, bueno, las mujeres son importantes, pero no, las mujeres, las madres de hoy son indispensables para que el reino de los cielos sea extendido por todo el mundo y el evangelio sea predicado. ¿Cuántos dicen amén? Débora fue escogida en un tiempo crucial de crisis, donde los hombres no fueron capaces de ponerse en la brecha. Dios escogió entonces una mujer, madre, valiente, esposa, que fuese jueza y profetiza. Quizá usted diga, bueno, pastor, Dios la escogió, pero ¿y qué pasa con el pueblo? Bueno, vamos a la Biblia a ver qué dice ahí en el versículo 4. Dice, y gobernaba en aquel tiempo a Israel todo. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, era esposa, era madre, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Los hombres, los hijos de Israel, reconocían el liderazgo de Débora como una mujer de Dios, como una mujer que se acercaba a la presencia de Dios y como una mujer que Dios respaldaba. Y si nos ponemos a analizar, en los tiempos de Samuel, Samuel también juzgaba en Ramá. Amados hermanos, lo cual nos damos a entender de que Dios escoge a mujeres indispensables, madres y esposas, para cumplir un papel importante de pilar en los hogares y en nuestra iglesia. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado y nos hemos sentido fatigados, desmayados, a punto de colapsar? Y ahí tenemos nuestra esposa, la madre de nuestro hogar, que nos sostiene y nos dice, tienes que mantenerte firme y seguir caminando. Esto no te puede avalar. Tú eres más fuerte que esto. Si no fueran por esas palabras, ¿cuánto hoy no estuviésemos aquí? Y si hoy nosotros podemos decir que tenemos una iglesia bendecida, si hoy nosotros podemos decir que tenemos hogares bendecidos, si hoy nosotros podemos decir que tenemos un trabajo bendecido, que tenemos una compañía bendecida, que tenemos unos hijos que han crecido y están siendo bien educados, es por causa de madres valientes que han estado dispuestas incluso a sacrificar sus propios intereses por el bienestar de los hogares. Y hoy, así como celebramos y vemos que Dios escogió a Débora, también celebramos que Dios ha escogido a cada madre en este lugar, en esta congregación, para glorificar su nombre. Y dice la palabra del Señor que Débora se acercó a Barak, uno de los líderes de la tribu de Neftalí, y le dijo, oye, ya Dios te dijo a ti que te iba a entregar en tus manos a Sísara y al rey Joacim. ¿Qué tú estás esperando para hacer lo que Dios te dijo? Y me suena muchas veces cuando hemos estado en alguna situación, Rachel siempre viene y me dice, oye, pero tú no crees en la promesa de Dios, pero ¿qué Dios te ha dicho? ¿Pero qué Dios ha hablado de tu vida? ¿Pero por qué estamos aquí? Tienes que recordar que hay un propósito, tienes que recordar que las cosas van a mejorar. Y esa palabra es lo que me ha hecho a mí despertar. Madre que estás aquí hoy, tú eres la encargada de llevar esa palabra a los hijos, a los hombres del hogar. Oye, Dios ha hablado, Dios nos va a bendecir, Dios está pendiente de nosotros. Ustedes han sido escogidas para este tiempo, para cambiar la historia de su familia y de nuestra comunidad. Barak escuchó el llamado de Débora, de lo que Dios le estaba diciendo, y dice ahora, pues vamos a hacerlo. Pero mira, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Pero si tú vas, entonces yo voy a ir a pelear. En otras palabras, Barak estaba diciendo, yo reconozco que la presencia de Dios está contigo. Yo reconozco que tú representas a Dios en medio del pueblo. Por lo tanto, yo quiero que tú vayas conmigo. Y si tú no vas, no vamos a pelear. Escuchen qué interesante.
que un hombre guerrero entrenado con todo el entrenamiento militar que tenía, con 10,000 hombres, y aún así le dice a la mujer, a Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir ni voy a pelear ninguna batalla. Es que importante es reconocer la influencia y el papel que juegan las madres y mujeres en nuestro hogar. Si ellas no van, si no están de acuerdo con la decisión, si no te apoyan en ese paso, no lo tomes. Porque aunque no lo reconozcamos, muchas veces Dios usa a las madres y mujeres de nuestro hogar para revelar su voluntad a través de ellas. Y a veces nosotros somos un poco tercos y queremos hacerlo de nuestra manera. Y después, ¿cuál es la frase? Viste, te lo dije. No, pero es que te lo dije. Yo sabía, yo conocía, ya yo había visto. Y algunos le dirán el sexto sentido, pero yo le digo el hablar y relación de Dios con nuestras mujeres. Porque tienen una manera especial de percibir la voluntad de Dios en su vida, de percibir la voluntad de Dios en asuntos, de ver a través de los ojos de otras personas cuando nosotros no podemos ver. Queridas madres, queremos decirle que hay un desafío, que vienen tiempos en los que tenemos que seguir luchando y batallando, pero los hombres de nuestra congregación queremos decirles, si ustedes no van con nosotros, nosotros no queremos ir. Si no contamos con su apoyo en la familia, si no contamos con su apoyo en esta decisión, en este nuevo desafío, nosotros no queremos ir. Porque reconocemos el papel de autoridad, de liderazgo y de bendición que Dios ha puesto en ustedes. Y reconocemos que ustedes son usadas para llevar la voz de Dios hacia nuestros hogares. Y dice que Débora le dijo, sí. Versículo 9. Yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. En otras palabras, esta batalla que Dios va a librar, te va a usar, pero no va a ser por causa tuya, va a ser por causa de una mujer que Dios va a entregar en tus manos a Sísara. Y Dios es tan maravilloso que realzó el papel de Débora como jueza, la respaldó como profeta en aquel momento. Porque cuando leemos la palabra y vemos lo que sucede al final y vemos la victoria que Dios da y vemos la victoria que Dios le da a Barak, nos damos cuenta que Dios estaba respaldando lo que había dicho a través de Débora. Entregó en las manos de Barak a Sísara, general de Jabín, pero también entregó en las manos de una mujer, Jael, la vida de Sísara. No solamente una mujer profetizó lo que iba a pasar y fue a la batalla con ellos, sino que una mujer fue la que logró eliminar al general más poderoso y peligroso de aquellos tiempos. Y es increíble, amadas madres y amadas mujeres que están aquí, usted en las manos de Dios, con el respaldo de Dios, va a llegar a hacer cosas increíbles y a recibir milagros que ni usted misma esperaba en su vida. Dios tiene maneras misteriosas de actuar a través de la vida de nuestras mujeres. Dios les ha escogido para este tiempo, para esta hora, como pilares de nuestra vida y de nuestra iglesia. A pesar de ser una mujer en una sociedad patriarcal, Débora nunca dudó de su llamado. Amadas hermanas y madres, a pesar de sea lo que estén viviendo hoy, nunca olvide el llamado que Dios le ha hecho a usted. Dios le está respaldando. Y así como dice la palabra, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y yo sé que usted ha pasado por situaciones difíciles como madre, usted ha pasado situaciones difíciles como mujer, usted ha llorado ahí sola en el cuarto y pensabas que cuando estabas llorando nadie estaba pendiente, pero hoy Dios te dice, madre querida, mujer, Dios va a enjugar toda lágrima que has llorado, toda lágrima que has derramado va a ser recompensada. Toda lágrima que derramaste por tus hijos,
toda lágrima que derramaste por crisis espiritual, toda lágrima que derramaste en oración, déjame decirte, mujer, en esta mañana, Dios te va a recompensar en público por cada lágrima que derramaste en lo privado. No te desanimes. Hoy es el día que el Señor ha hecho para honrarte y para mostrarte su aporte y su soporte a tu vida. Las madres han enfrentado obstáculos durante mucho tiempo, pero han enfrentado estos obstáculos en fe, en valentía. Y esto nos muestra a nosotros de poder y nos ayuda a poder descansar en esta fe de las mujeres, en esta seguridad que Dios le ha dado a nuestras mujeres para poder seguir caminando y poder seguir cumpliendo con la voluntad de Dios. La influencia de Débora no solamente fue influencia para su familia, sino también que influenció toda una nación. Porque Dios la respaldó para cumplir con lo que Débora había profetizado. Dice la palabra del Señor que Dios entregó en sus manos a Sísara, en las manos de Barak, así como Débora había profetizado. En este Día de las Madres, honremos todas estas mujeres valientes que están en esta mañana aquí y aquellas que están lejos de nosotros, que así como Débora han liderado con fe, valentía y amor. Que cada madre que escucha hoy, aquellas que están conectadas también, se sienta motivada a seguir confiando en Dios y guiando a su familia en valentía y en fe. Y termino con esta historia. En la Segunda Guerra Mundial en Polonia, mientras los nazis bombardeaban Polonia, había una madre con sus 3 hijos que su papá había salido hacia la guerra para defenderse de los nazis, de la invasión nazi. Y ella estaba sustentando sola su hogar con sus hijos. Y cuando comenzó la primera noche de bombardeo, aquella madre reunió a sus hijos en el sótano de la casa y le dijo: vamos a orar porque Dios va a cuidar de nosotros. Y durante todos los años que duró la guerra, aquella madre noche tras noche, en medio de los bombardeos de aviones alemanes, iba hasta el sótano y oraba y le mostraba seguridad a sus hijos. Cuando luego de terminar la Segunda Guerra Mundial, aquellos muchachos cuentan luego su historia de que lo único que los mantenía sin miedo a aquellos sonidos extraños era la voz de su mamá en oración que decía: Dios está en control. Queridas madres que están aquí en esta mañana, que tu oración sea aquel bálsamo para los oídos de tus hijos, sea aquella guía para los oídos de tu esposo. Y que cuando pasen los años puedan decir: mi mamá me guió, me enseñó, mi esposa fue una guía, fue un refugio para mí en tiempos de crisis. Su voz dulce curaba nuestras heridas. Que nadie nunca intente menospreciar todo aquello que tú has hecho por tu hogar, por tu familia y por tus hijos. Y hoy la mejor manera de honrarles como madres es decirle: Dios está con ustedes. Dios les ha escogido para este tiempo, para una obra mejor. Queremos que sientan el respaldo de Dios en sus vidas. Y queremos que sepan que si ustedes no van con nosotros, nosotros no queremos ir.